Voy a poner el título aquí, circuito mixto sin fuentes de alimentación. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Reducir el circuito hasta que nos quede una sola resistencia. Entonces voy a dibujar un circuito. Lo voy a hacer un poco simple para empezar a trabajar con esto. Ahí está. Le voy a llamar a esto las terminales. Va a ser la terminal A, la terminal B. Esto le llamamos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5 y resistencia 6. Lo primero que vamos a hacer con nuestro circuito es identificar el o los nodos que haya en el circuito. Un nodo lo voy a manejar como un punto del circuito. Lo voy a anotar aquí, un punto del circuito. En donde se conectan más de dos elementos. En donde se conectan más de dos elementos. En este caso son resistencias. Como son resistencias, voy a identificar estos puntos. Entonces, en este lugar están conectados más de 2 elementos. ¿Cuáles son los elementos que están conectados a este punto que acabo de dibujar en rojo? R1, R2 y R3. Me paso a este. ¿Aquí hay conectados más de 2 elementos? La respuesta es no, solamente está R2 y R4. Entonces esto no lo voy a considerar como nodo. Este punto que está aquí, si yo lo marcara como nodo, no obedece a lo que estamos poniendo aquí. Por lo tanto, este no es un nodo. Sin embargo, aquí, si ustedes se dan cuenta, hay conectados más de 2 elementos. ¿Qué elementos son los que están conectados? R3, R5 y R6. Ahí están conectados los nodos. ¿Para qué me sirven los nodos? Los nodos los voy a escribir aquí para determinar qué circuitos están, o más bien qué elementos del circuito se encuentran conectados en serie o en paralelo. Es decir, nuestro primer objetivo es identificar los elementos que se encuentran conectados ya sea en circuito serie o en circuito paralelo. Esto es lo que debo de buscar para poder reducir el circuito. Entonces, es lo que hemos estado estudiando. Aquí lo que quiero que observen es que, lo voy a hacer con este color, R2, R4 y R5 están conectados en serie. El punto de conexión de este es el punto rojo, que es el nodo. El otro punto de conexión es este, es el otro nodo. Podemos llamarle nodo A y nodo B.
Y entonces podemos ver que R2, R4 y R5 están conectados en serie. Como están conectados en serie, entonces puedo decir que mi primera resistencia equivalente va a ser igual a R2 más R4 más R5. Entonces ese circuito se puede simplificar como sigue. Tengo la terminal A, tengo la resistencia R1, tengo acá la terminal B, tengo la resistencia R6, esas no cambian. Vean que entre el nodo A y el nodo B tengo conectada la resistencia R3, esa tampoco ha cambiado. Sin embargo, de acuerdo a la fórmula que tenemos acá, lo voy a poner en el mismo color, queda una sola resistencia. Y esa resistencia se llama RE1. La resistencia que tengo aquí en medio se llama R3. R3 no ha cambiado su forma. Perdón, su valor sigue siendo la misma. Los nodos siguen siendo lo mismos. Vean, este es los dos puntos del nodo, este es el nodo A y esto es el nodo B. Respecto al nodo A y el nodo B, podemos notar que R3 y RE1 están conectados en una configuración paralela. Lo voy a escribir aquí. Del circuito se puede ver que R3 y RE1 están conectados en paralelo. Al estar conectados en paralelo, puedo ocupar la fórmula que me dice que RE2 es igual a 1 sobre R3 más 1 sobre RE1. Al aplicar esta fórmula, el circuito se reduce de la siguiente manera. Tengo la terminal A, tengo la terminal B, está R6, aquí abajo se encuentra R6, aquí me equivoqué, esto debe ser R1, y entonces, como ustedes pueden observar aquí, esta resistencia se llama RE2, que salió de la fórmula que estamos aplicando anteriormente. ¿Los nodos en dónde quedarían? Pues en este punto y en este punto. Y me sirvieron en una primera instancia, o en primer lugar, para poder simplificar el circuito. Si ustedes se dan cuenta, esto ya corresponde a un circuito en serie. No vayamos a confundir el valor de los nodos porque utilicé las mismas variables que las terminales, puedo cambiarles el valor. Pero lo importante aquí es que ya redujimos el circuito. Finalmente tenemos que las resistencias R1, R6 y la resistencia RE2 están conectadas en una configuración que se llama circuito serie, conectadas en serie. Si se dan cuenta, en el circuito anterior no es R6, ahí debe de ir R1, y en esta parte del circuito debe de ser R1. Y entonces la resistencia total, o si gustan llamarle R3, que a final de cuentas va a ser ya la total, va a ser igual a R1 más R6 más la resistencia que tengo aquí. Esta resistencia es RE2. Entonces, al aplicar esta ecuación, el circuito nos queda como
una sola resistencia, que ese era nuestro objetivo, simplificar el circuito hasta que nos quedara una sola resistencia, y esta resistencia se puede llamar RE3. Tengo la costumbre de que si esta es la última de las resistencias que queda por el circuito simplificado, entonces también puedo decir que esa resistencia se llama resistencia total. Y con estos pasos estamos reduciendo el circuito inicial a una sola resistencia, que es lo que nos va a servir para encontrar las variables del circuito.